¿Qué Dios es el verdadero? Esa es una cuestión de fe, algo que no se puede probar o medir. Pero, ¿y si hiciéramos una pregunta diferente? Una que puede ser respondida con lógica y datos. ¿Qué Dios es el más fuerte? Si vemos la religión no como un misterio, sino como un gran proyecto que organiza sociedades e influye en el comportamiento humano, entonces podemos analizar su fuerza. Vivimos en un tiempo donde todo se mide y el poder de las creencias también puede ser cuantificado. Para esta misión, hemos activado una inteligencia analítica. Su nombre es Axioma y su propósito es uno solo. Va a realizar un análisis comparativo de todos los sistemas de creencias que han existido, desde los que dominan el presente hasta los que se convirtieron en polvo en el pasado. Aquí no hay espacio para dogmas o prejuicios. Un Dios es visto como una ecuación de poder, una suma de su influencia sobre las personas, su fuerza económica y su capacidad de sobrevivir a lo largo del tiempo. La investigación comienza con una inmersión profunda en un mundo donde la fe se transforma en estadística. En este instante, la información de 4.200 religiones, iglesias y cultos que han existido en la Tierra está siendo procesada, desde las gigantescas corporaciones de la fe con presencia en todo el globo hasta los pequeños altares olvidados en aldeas remotas. 4.200 proyectos diferentes para la humanidad. Todos afirman ser el camino correcto, pero en esta simulación, solo el más eficiente prevalecerá. Para entender cómo se mide esta fuerza, necesitamos conocer los criterios. El sistema ha definido 4 vectores esenciales que determinan la vitalidad de cualquier sistema de creencias. El primero es la base de seguidores, el número de personas que viven bajo las reglas de una determinada fe. Pero las cifras oficiales no siempre cuentan toda la historia. Una persona bautizada en la infancia, que nunca más asistió a un templo, ¿puede ser considerada una seguidora activa? Por eso se aplica un coeficiente de compromiso. El recuento total, que en el cristianismo llega a 2.400 millones, puede engañar. Lo que importa de verdad es el núcleo activo, aquellos que practican los rituales, que viven la fe en el día a día y la transmiten a las próximas generaciones. Se analizan redes sociales, donaciones y la frecuencia en los lugares de culto para separar a los miembros nominales de los verdaderos agentes de la fe. El segundo vector es la resistencia al tiempo, la capacidad de un sistema de creencias de perdurar a través de los siglos. La edad de un culto dice mucho sobre la solidez de sus bases. Si una religión ha sobrevivido por 3.000 años, superando la caída de imperios, guerras y revoluciones, significa que su modelo es extraordinariamente adaptable. Vemos cómo ciertos dioses desaparecieron poco después de surgir, mientras que otros se extendieron y conquistaron nuevos territorios. ¿Por qué el culto a Mitra, tan popular entre los soldados romanos, se extinguió, mientras que el cristianismo, que comenzó como un pequeño movimiento, se convirtió en una fuerza mundial? La respuesta está en la estructura de cada uno. El tercer vector es la profundidad de la influencia. ¿Cuán profundo puede llegar una religión en la mente de su seguidor hasta el punto de superponer el instinto más básico de todos, el de autopreservación? Para ello se calcula el llamado índice de sacrificio, una métrica que mide la disposición de una persona a morir por aquello en lo que cree. Un Dios por el cual alguien está dispuesto a dar la vida ostenta el poder supremo. Se procesan datos de conflictos religiosos, actos de martirio y guerras santas de los últimos 2 milenios. Es información dura, pero necesaria para evaluar el potencial de movilización de cada fe. Un Dios fuerte es aquel cuya orden vale más que la propia vida. Finalmente, el cuarto vector, la expansión territorial y el peso geopolítico. ¿Qué área del planeta controla una fe? Esto va mucho más allá de las fronteras políticas. Estamos creando un mapa de la influencia mental. ¿En qué lugares las leyes de un libro sagrado tienen más peso que las leyes civiles? ¿Dónde pueden los líderes religiosos anular decisiones de gobiernos, los bienes de las iglesias, las tierras que poseen, la influencia en la educación? Todo esto es la manifestación física del poder de un Dios.
Tras el primer filtrado, solo las que tuvieron un impacto histórico significativo continúan en el análisis. Pequeños cultos locales y sectas de corta duración han sido descartados. La lista ahora contiene 20 jugadores principales, los pesos pesados que moldearon civilizaciones. E incluso entre ellos, algunos podrían tener los días contados sin que nadie se haya dado cuenta. Para entender quién tiene la mayor probabilidad de ganar, es fundamental saber por qué los otros perdieron. El análisis comienza, por lo tanto, en el cementerio de las civilizaciones, examinando a los dioses que ya no reciben más plegarias. Encontramos un patrón en la caída de todos ellos, una falla fatal en su diseño original. Y los datos preliminares son inquietantes, pues sugieren que esta misma falla podría estar activa, ahora mismo, en el corazón de una de las mayores religiones del mundo. El análisis nos lleva a un lugar de silencio absoluto. Aquí no hay oraciones, no hay olor a incienso, y el fuego de los sacrificios se apagó hace mucho tiempo. Este es el lugar donde descansan aquellos que un día sostuvieron el cielo sobre sus hombros, que comandaban los rayos, controlaban las crecidas del Nilo y decidían el destino de grandes batallas. Estamos en la necrópolis virtual de la historia, el cementerio de los dioses muertos. Zeus, Júpiter, Osiris, Odín, nombres que un día inspiraron temor en millones de personas, hoy son solo piezas de museo y nombres de planetas. Para nosotros, son mucho más que historia. Son datos, gigabytes de información sobre fallas sistémicas. Lo que hacemos ahora es una especie de autopsia. ¿Por qué murieron? ¿Por qué civilizaciones que poseían un poder inmenso, los mejores ejércitos y la ciencia más avanzada de su época, de repente abandonaron a sus patronos divinos? Buscamos la vulnerabilidad en la arquitectura del politeísmo, la falla que transformó grandes panteones en polvo. El primer objeto de análisis es el sistema religioso del antiguo Egipto. 3000 años de estabilidad. Imaginen una corporación que domina su mercado durante 3 milenios. Es un logro fenomenal. Los dioses egipcios no eran solo estatuas, estaban integrados en la física del mundo. El sol salía porque Ra navegaba en su barca. El Nilo se desbordaba porque Isis lloraba por Osiris. Era un proyecto total y absoluto. Sin embargo, hay una vulnerabilidad crítica en este modelo. Estaba rígidamente ligado a la estructura del Estado. El faraón no era solo un rey, era un dios vivo, el canal de comunicación directo con los cielos. Esto funciona como un cuello de botella en la arquitectura, un único punto de fallo. Cuando el poder político de Egipto se debilitó bajo los golpes de persas, griegos y romanos, el estatus divino del faraón se vio comprometido. Si un dios vivo puede ser derrotado por un conquistador mortal con una espada de hierro, entonces el sistema no funciona. La fe se derrumbó porque era demasiado material. Los dioses egipcios no sobrevivieron al colapso de su estado, pues no existían como una idea abstracta. Vivían solo en la piedra de las pirámides y en el cuerpo del rey. Avanzamos hacia Grecia y Roma. Aquí, el escenario es diferente. El panteón olímpico, con Zeus, Hera y Apolo, era una religión brillante y vibrante que dio al mundo arte, filosofía y teatro. Pero había una falla fatal en su diseño, un problema de exceso de humanidad. Los dioses griegos se parecían demasiado a las personas. Sentían envidia, traicionaban, mentían y se enfurecían. Zeus, el líder supremo, actuaba menos como una brújula moral universal y más como un tirano caprichoso con poder ilimitado. Cuando el fiel ve que su Dios es moralmente imperfecto, el temor sagrado disminuye. Ocurre una erosión de la autoridad. Si los dioses pueden mentir, ¿por qué debo yo decir la verdad? El politeísmo creó una estructura de poder compleja y burocrática. El Olimpo era como un consejo de directores donde cada uno tiraba para su lado. Ares quería guerra, Atenea quería paz, Poseidón hundía barcos que Hermes intentaba salvar. Para la persona común, esto creaba un conflicto. ¿A quién rezar? La voluntad de quién era más importante. El Imperio Romano intentó resolver el problema absorbiendo los dioses de los pueblos conquistados, pero eso solo generó más ruido. En el siglo III había tantos cultos en Roma que la religión se convirtió en un mercado. Cuando hay demasiados dioses,
Ninguno de ellos realmente importa. Pero la falla más profunda residía en la naturaleza del contrato entre el hombre y Dios. En el paganismo la relación era un intercambio. Yo te doy para que tú me des. Yo sacrifico un toro, tú me envías lluvia. Yo construyo un templo, tú me garantizas la victoria. Era un acuerdo de negocios, pero este tipo de contrato es inestable, porque si la lluvia no llega, el acuerdo se rompe. Si la guerra se pierde, el Dios no cumplió su parte. El fiel tenía el derecho de romper el contrato y buscar otro Dios. Esto hacía que estos cultos fueran vulnerables a las crisis. Y fue en este momento de fragilidad que una arquitectura completamente nueva entró en escena: el monoteísmo, la fe en un único Dios. La diferencia es colosal. El paganismo ofrecía un negocio. Las nuevas fes exigieron una rendición total. Ama a tu Dios con todo tu corazón. No le des un toro, entrégate por completo. En este nuevo sistema la lógica se invierte. El Dios es absoluto y no le debe nada al hombre. Si llueve, es una bendición. Si hay sequía, es una prueba de fe. El modelo de sumisión incondicional demostró ser infinitamente más resistente. Cuando el fiel acepta todo lo que sucede como la voluntad de una única entidad, su fe se vuelve inmune a las circunstancias. Las crisis no la destruyen, solo la fortalecen. Esta fue la innovación que cambió el mundo. E incluso los feroces dioses de los vikingos no resistieron. Su mundo era heroico, pero pesimista. Al final, todos los dioses perdían. La nueva fe llegó con una propuesta mejor: la vida eterna. Y los pragmáticos vikingos simplemente eligieron el plan más ventajoso. El politeísmo perdió por su falta de centralización, su relativismo moral y su frágil modelo de intercambio. La eficiencia de un líder único demostró ser superior a la de un consejo. La humanidad hizo su elección. Parecía que la era del orden había llegado. Un Dios, una verdad. Pero la historia tiene sus ironías. Tan pronto como los competidores fueron eliminados, el vencedor se partió por dentro. El proyecto único se dividió en versiones incompatibles, iniciando el más largo y sangriento conflicto familiar de la historia. Si antes examinamos sistemas muertos, cuyas estructuras se convirtieron en polvo, ahora pisamos el territorio de los gigantes vivos. El análisis del sector abrahámico está completo. 3 religiones mundiales: judaísmo, cristianismo e islam. Juntas, moldean la conciencia de más de la mitad de la población global, casi 4.000 millones de personas. Es un monopolio absoluto en el mercado de significados, pero lo más curioso es la identidad fundamental que comparten. Las 3 se basan en la misma matriz, parten de la misma historia de la creación. El mundo fue hecho en 6 días por un Dios único. Comparten una geografía sagrada, un pequeño pedazo de tierra en Oriente Medio, y veneran a héroes en común: Abraham, Moisés, los profetas. La historia de las religiones abrahámicas es la historia de 2 grandes rupturas que cambiaron el destino de la humanidad. La primera versión que surge de esta matriz es el judaísmo. Su formación se consolida en el segundo milenio antes de Cristo, convirtiéndolo en el proyecto de monoteísmo más antiguo aún en funcionamiento. Su arquitectura posee una característica única. No fue creado para ser un producto de masas. Es un sistema cerrado, un club exclusivo. La idea de un pueblo elegido funciona como una barrera de entrada casi infranqueable. No puedes simplemente decidir formar parte del sistema. Por lo general, necesitas nacer con la llave de acceso en tu genética. Con solo 14 millones de seguidores, en términos de expansión, parece haberse quedado atrás. Sin embargo, si observamos la métrica de supervivencia, los resultados son fenomenales. El índice de retención de sus miembros es cercano al 100%. El judaísmo ha sobrevivido a condiciones que habrían aniquilado a cualquier otra civilización: diásporas, persecuciones y la ausencia de un Estado durante casi 2000 años. ¿Cuál es el secreto de esta resistencia? La respuesta está en una estructura que regula cada paso de la vida. Son 613 reglas que dictan qué comer, cómo vestir, cuándo trabajar. La religión penetra en lo cotidiano a un nivel molecular, creando un tejido social ultradenso.
El aislamiento funciona como un sistema de defensa, protegiéndolo de la asimilación. No es una religión de expansión, sino de preservación. Una caja fuerte que atraviesa las tormentas de la historia, manteniendo su esencia intacta. Hace unos 2000 años, ocurrió la primera gran ruptura, que dio origen a la segunda versión, el cristianismo. La figura de Jesús de Nazaret se identifica como la iniciadora de una reescritura fundamental y el apóstol Pablo como el arquitecto de su diseminación global. La revolución fue simple pero genial. El cristianismo eliminó la barrera étnica. No hay judío ni griego. Fue una jugada maestra en términos de alcance y divulgación. Los desarrolladores de la nueva versión simplificaron las reglas más complejas y restrictivas, haciendo la interfaz más amigable para el usuario común. En lugar de cientos de mandamientos, una única condición universal: cree y serás salvo. La diseminación del cristianismo en los primeros siglos fue como una epidemia viral. La idea de un Dios que no era un juez severo, sino amor, y que se sacrificó por sus seguidores, transformó radicalmente la mentalidad de la época. El cristianismo introdujo el concepto de la gracia, una bonificación gratuita. No necesitas conquistar tu salvación con obras, la recibes como un regalo. Para el mundo antiguo, brutal y desesperanzado, fue una oferta irrecusable. Aún así, existe una anomalía en su núcleo que se convirtió en fuente de incontables conflictos: el dogma de la Trinidad. Un Dios en tres personas. Para una lógica binaria, uno no es igual a tres. Esta complejidad teológica generó cismas y disputas interminables dentro de la propia Iglesia, volviendo el sistema inestable. A pesar de todo, gracias a una política agresiva de expansión y a su integración con el Imperio Romano, el cristianismo se convirtió en la religión más numerosa de la historia. Luego, en el siglo VII, en los desiertos de Arabia, se lanza la tercera versión, el Islam. El análisis de este proyecto revela un intento de restaurar el sistema a sus configuraciones originales, pero con una nueva funcionalidad. El mensaje era claro: las versiones anteriores fueron corrompidas. Los judíos ocultaron parte de la verdad, los cristianos divinizaron a un profeta y crearon la Trinidad. Era necesaria una corrección final. El Islam, que significa sumisión, propone una arquitectura extremadamente clara, concisa y poderosa. No hay otro Dios más que Alá, y Mahoma es su profeta. Sin teología compleja, sin Trinidad, sin íconos, un monoteísmo puro, destilado. El código del Islam impone una disciplina rigurosa. Las 5 oraciones diarias funcionan como una sincronización constante con el servidor central, manteniendo la fe siempre presente en la vida del fiel. El ayuno del Ramadán es una prueba de estrés colectiva que une a la comunidad. El zakat, impuesto obligatorio para los pobres, crea una base económica sólida. El Islam va más allá de una simple religión, funcionando como un sistema sociopolítico total. El Estado y la Iglesia no están separados, forman un único bloque. Actualmente, es la religión que más crece en el mundo, impulsada por la demografía y por una política de retención agresiva. Convertirse en musulmán es simple, pero abandonar la fe puede ser peligroso según algunas interpretaciones. Con la arquitectura de los 3 jugadores diseccionada, la gran pregunta persiste: ¿por qué luchan entre sí? ¿Por qué las cruzadas y la yihad se dirigieron no solo contra los paganos, sino los unos contra los otros? La respuesta se encuentra en la teoría de la competencia entre parientes cercanos. El conflicto entre el judaísmo, el cristianismo y el islam no es una guerra entre dioses diferentes. Es una guerra civil dentro de la misma corporación. Disputan la misma historia sagrada y las mismas tierras en Jerusalén. Cada nueva versión declara obsoleta a la anterior. Es una lucha por la legitimidad, por el derecho a ser el único distribuidor oficial de la voluntad divina. Dejamos atrás las arenas abrasadoras de Oriente Medio, un mundo donde Dios es un padre, un juez y un general que exige sumisión absoluta. Ahora nos movemos a una región donde el aire húmedo de la selva se mezcla con el humo de las piras funerarias, y el tiempo no corre en línea recta,
sino que se pliega en anillos infinitos. Llegamos entonces a la matriz oriental: India, China, Tíbet, sudeste asiático. Aquí operan sistemas que se clasifican como una categoría de proyecto fundamentalmente diferente. Si las religiones abrahámicas son estructuras jerárquicas, como una pirámide, los cultos orientales son como una red neuronal, descentralizados, interconectados, sin un único punto de mando. El análisis comienza con el código fuente del hinduismo. Es un fenómeno único, el sistema complejo de creencias más antiguo, aún en existencia, con más de 4000 años. Y lo más sorprendente es que no tiene un fundador. No hay un Jesús o un Mahoma. No hay un punto de partida claro. El hinduismo se define no como una única religión, sino como un conglomerado de sistemas que aprendieron a coexistir en la misma plataforma. Es un proyecto de código abierto, escrito por millones de sabios a lo largo de los siglos. Lo primero que salta a la vista es la cantidad de dioses: 33 millones, un número que para la mente occidental suena a caos. Sin embargo, los algoritmos encuentran en esto una solución genial al problema de la interfaz con el usuario. En el monoteísmo, el Dios es uno solo para todos, desde el campesino hasta el profesor. Es un producto universal que puede no servir para todo el mundo. En el hinduismo funciona el principio de la personalización. Dios es el absoluto, una energía impenetrable, pero es difícil para una persona conectar con una energía abstracta. Entonces, el sistema ofrece un avatar, una interfaz. ¿Eres un guerrero? Aquí está el feroz Shiva. ¿Eres un comerciante? Aquí está Ganesha, que elimina obstáculos. ¿Eres un amante? Aquí está Krishna. Cada persona elige la divinidad que resuena con su perfil psicológico, creando una flexibilidad increíble. Es imposible rechazar el sistema, pues siempre puedes elegir otro Dios más adecuado sin salir de él. El segundo elemento fundamental de la matriz oriental es el sistema de castas. Desde el punto de vista de la ética humanista moderna, las castas son una injusticia terrible. Pero el análisis aquí es sobre estabilidad social, no sobre ética. El sistema de castas era una división del trabajo rígida, grabada en el código religioso. Brahmanes como sacerdotes, kshatriyas como guerreros, y así sucesivamente. Era un algoritmo social que impidió que la sociedad india se desintegrara durante milenios. Todos sabían su lugar y su deber. La India fue conquistada decenas de veces, pero ningún invasor logró quebrar la columna vertebral de su civilización. ¿Por qué? Porque la estructura social no se apoyaba en un rey que podía ser asesinado, sino en la religión que permeaba cada hogar. El hinduismo simplemente absorbía a los conquistadores, transformándolos en una casta más. Ahora vamos a su principal competidor y al mismo tiempo su principal producto de exportación, el budismo. Surgió como una derivación del hinduismo. Siddhartha Gautama, el Buda, fue alguien que encontró una falla en el sistema. Encontró una vulnerabilidad en el sistema de reencarnaciones y sufrimiento infinitos y ofreció una corrección, el camino hacia la liberación, el nirvana. Pero lo más fascinante es que el budismo es una religión atea. No hay un Dios creador. El Buda no es un Dios, es un maestro. Los dioses, si existen, también están atrapados en el ciclo de sufrimiento. El foco de la lucha cambia por completo. El verdadero enemigo pasa a ser la ignorancia, y el gran objetivo se convierte en el fin del sufrimiento, en lugar del paraíso. El budismo opera en la conciencia. Sus 4 nobles verdades son, en esencia, un algoritmo para diagnosticar y tratar el problema llamado sufrimiento. La vida es sufrimiento. El sufrimiento tiene una causa, el deseo. El sufrimiento puede cesar, y existe un camino para ello. ¿Por qué este sistema es tan fuerte? Porque es increíblemente adaptable. El budismo no impone un código cultural. Cuando llegó a China, se mezcló con el taoísmo. En Japón, se convirtió en el zen. En el Tíbet, absorbió el chamanismo local. Se comporta como el agua, tomando la forma del recipiente. Es la única religión mundial que se ha extendido por territorios gigantescos, casi sin violencia. La diferencia fundamental entre el código occidental y el oriental
reside en la percepción del tiempo y la justicia. Occidente vive en el tiempo lineal. Hubo un comienzo y habrá un fin, el apocalipsis. La vida es una sola. Esto crea un estrés inmenso, pues solo tienes una oportunidad. Oriente vive en el tiempo cíclico, la rueda del karma. Los mundos se crean y se destruyen infinitamente. La muerte no es el fin, es un nuevo comienzo. El concepto de reencarnación es una mecánica genial de compromiso. No solo vives, evolucionas tu energía, tu karma. El karma no es un castigo divino, es una ley de causa y efecto. Es un algoritmo perfecto de autorregulación del comportamiento. No se necesita un Dios juez para vigilarte. Tú mismo creas tu futuro. Esto hace que el sistema sea autónomo e increíblemente estable. Y quizás lo más importante, es sorprendentemente compatible con la ciencia. La idea de universos que se expanden y contraen, de miles de millones de años de existencia y de la realidad como una ilusión, encaja muy bien con las teorías de la física moderna. Mientras la ciencia entra en conflicto con las religiones abrahámicas, dialoga de forma mucho más armoniosa con la matriz oriental. Solemos pensar en la religión como algo inmaterial, pero detrás de cada templo y cada misión existe una estructura económica. Hoy, analizamos el poder financiero de las creencias, tratando a las religiones como las corporaciones más antiguas del planeta. Se ha iniciado una auditoría para evaluar la fuerza de cada una, no en almas, sino en activos. Comenzamos con la Iglesia Católica, la organización más antigua del mundo con una gestión continua. Son 2 milenios acumulando capital. Evaluar sus activos es una tarea compleja, ya que el Vaticano no publica informes financieros detallados. Aún así, los datos se van ensamblando. La Iglesia es la mayor propietaria de tierras no gubernamental del planeta, con inmuebles de lujo en grandes ciudades globales. Su principal fuerza es la marca y la vasta red de distribución. Más de 200.000 parroquias en el mundo, cada una siendo un punto de recaudación de fondos. Incluso las donaciones modestas de cada fiel se suman a ingresos anuales multimillonarios. Es un modelo de dinero antiguo, un capital conservador y gigantesco basado en inmuebles y arte. En los Estados Unidos vemos un modelo diferente, especialmente con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. El Vaticano representa a la vieja aristocracia. Los mormones actúan como grandes inversores del mercado financiero. Se reveló que su fondo de inversión secreto, el Ensign Peak Advisors, administraba más de $100.000 millones en activos. El origen de este capital está en la disciplina del diezmo. Cada miembro dona el 10% de sus ingresos. La eficiencia del modelo es notable, con menos gastos en templos suntuosos y más inversiones en mercados financieros. Es una religión que opera como un fondo de cobertura, con la máxima calificación de sostenibilidad financiera. En el Islam, la economía funciona bajo otras reglas. El préstamo con interés está prohibido, lo que podría ser un obstáculo. Sin embargo, el sector de la banca islámica crece de forma explosiva, usando complejos esquemas de asociación para eludir la prohibición. Los activos de las finanzas islámicas se estiman en billones de dólares. La principal fuerza económica, sin embargo, es el Waqf, propiedades donadas para fines religiosos que no pueden ser vendidas, generando ingresos perpetuos para las mezquitas. Además, la ubicación de las principales reservas de petróleo en países de mayoría musulmana crea un flujo inmenso de capital hacia la infraestructura religiosa. Existe una correlación directa. El precio del petróleo impacta en la capacidad de expansión del Islam. En Oriente, la India presenta un escenario de riqueza silenciosa y dorada. En el año 2011, se abrieron las bóvedas subterráneas de un único templo, cerradas durante 150 años, revelando un tesoro estimado en más de $20.000 millones. Y existen miles de templos así en el país. A diferencia de Occidente, donde el dinero circula o decora paredes, en la India, el oro fue donado a los dioses y guardado bajo llave durante siglos. Es un capital muerto, fuera de la economía. Miles de millones de dólares paralizados mientras afuera hay pobreza. Esto crea la gran paradoja de la matriz oriental, donde dioses inmensamente ricos
conviven con fieles que a menudo son muy pobres. Este análisis nos lleva a una correlación interesante. Cuanto más rico es un país, menos religioso tiende a ser. Naciones con un alto nivel de vida, como las de Escandinavia y Japón, tienen iglesias vacías. En contraste, regiones más pobres en África y América Latina tienen templos abarrotados. La religión parece funcionar como un seguro. Donde el Estado falla en proveer seguridad y esperanza, la gente se vuelve hacia Dios. El estado de bienestar, al ofrecer los mismos servicios de protección, acaba convirtiéndose en un competidor directo de la fe tradicional. La excepción son los Estados Unidos, un país rico con alta religiosidad. Esto se debe, en parte, al Evangelio de la prosperidad. Esta teología reescribió el código, transformando la riqueza de un obstáculo para el cielo en una señal de la bendición divina. La pobreza pasó a ser vista como falta de fe. Esto convierte la religión en una herramienta de inversión y una especie de lotería. El dinero en la religión es una medida de energía. Las personas invierten en la realidad en la que creen. El hecho de que las organizaciones religiosas recauden cientos de miles de millones al año en donaciones voluntarias demuestra que la demanda de significado y esperanza sigue siendo alta. Es el negocio más antiguo y estable de la Tierra. Pero el dinero es solo combustible y puede tanto construir como destruir. Los libros de contabilidad se han cerrado. Oro, tierras y acciones son solo recursos. Se vuelven inútiles si no hay nadie dispuesto a empuñar una espada para defenderlos. La historia nos enseña que imperios ricos a menudo cayeron bajo los golpes de pueblos pobres, pero obsesionados con una idea. El objetivo es calcular el índice de fanatismo, un indicador de la eficiencia con que un sistema religioso logra suprimir el instinto de autopreservación y transformar a un ser humano en un arma. Para una mente analítica, el fanatismo no es solo locura. Representa, de una forma cínica, la más elevada lealtad a un proyecto. La biología nos dice, sobrevive a toda costa. Ciertas religiones dicen, muere por mí y recibirás más que la vida. Cuando la segunda orden se superpone a la primera, nace un soldado que no puede ser detenido por el miedo. No teme, porque para él la muerte no es el fin del juego, sino el paso a un nivel de bonificación. El análisis comienza con una simulación histórica, transportándonos a la Europa del siglo XI. El Papa Urbano II pronuncia un discurso que lanza el programa de las cruzadas. Fue una jugada genial. Europa estaba siendo consumida por guerras internas, y la Iglesia redirigió esa agresión hacia el exterior. La motivación que movió a miles a coser cruces rojas en sus mantos y marchar para morir en el desierto fue la promesa de la indulgencia plenaria, el perdón de todos los pecados. Era un contrato. Tú luchas contra los infieles, y Dios perdona tus crímenes. La guerra se convirtió en un acto de purificación. El asesinato se convirtió en una plegaria. En aquel momento, el cristianismo era la religión más militarizada del planeta. Sin embargo, al avanzar en el tiempo, vemos una caída drástica en este índice en el mundo occidental. El humanismo, la reforma y la ilustración ablandaron al cristianismo. Se convirtió en una religión de misericordia, pero dejó de ser una religión de guerra. Desde un punto de vista humanista, es un progreso. Desde el punto de vista de la eficiencia combativa, es una degradación. Ahora giramos la cámara hacia Oriente. En el Islam, el concepto de guerra santa, la yihad, está integrado en el núcleo del sistema. Pero es necesario hacer una distinción importante. En su origen, la yihad es, ante todo, una lucha contra las propias imperfecciones. La lucha armada es un aspecto secundario, de defensa. Sin embargo, como todo proyecto, este fue modificado por intérpretes radicales. El análisis del fenómeno del mártir revela quizás el arma psicológica más potente de la historia. El mercenario lucha por dinero. Su riesgo está limitado por el valor del contrato. Si el peligro de muerte es demasiado alto, se retira, pues el dinero no le sirve a un muerto. El fanático lucha por el paraíso. Su recompensa está del otro lado de la muerte. Para él morir no es una pérdida, es una ganancia. Cuando un ejército está formado por personas que desean morir,
derrotarlo con métodos convencionales es casi imposible. El miedo, la principal herramienta de control en el campo de batalla, no funciona con ellos. Vemos hoy grupos que demuestran una resiliencia increíble, luchando contra ejércitos supermodernos con armas ligeras. No se rinden. La respuesta está en la asimetría. El débil en tecnología, pero fuerte en espíritu, puede vencer al fuerte en tecnología, pero débil en espíritu. Para un soldado occidental, la muerte es una tragedia. Para un grupo radical, la muerte de un combatiente es una celebración, un ejemplo para reclutar a nuevos miembros. La historia nos ofrece otros ejemplos. En el Japón de la Segunda Guerra Mundial, el sintoísmo estatal y el código Bushido reprogramaron a una nación entera para el modo de autosacrificio total. Los pilotos kamikaze volaban en misiones sin retorno, pues el emperador era un dios vivo, y morir por él era el mayor de los honores. Fue la cima del índice de fanatismo en el siglo XX. Pero esto también revela la mayor vulnerabilidad del fanatismo, el agotamiento de recursos. Un modelo así no sobrevive por mucho tiempo. Exterminas a tus mejores y más valientes. Japón perdió la guerra porque el fanatismo no sustituye a la logística y la industria. Hoy, el fanatismo religioso se está transformando, volviéndose descentralizado. Los lobos solitarios. Antes, crear un ejército de fanáticos requería años de adoctrinamiento. Hoy bastan un teléfono inteligente y los algoritmos de recomendación. Un joven solitario puede ser capturado por una burbuja digital que lo transforma en un guerrero de Dios en cuestión de semanas. Es el fanatismo bajo demanda, impredecible y sin un cuartel general que bombardear. El enemigo es invisible porque ayer era tu vecino. Para que todo esto funcione, es necesario deshumanizar al objetivo. Infiel, hereje, apóstata. Estas palabras son marcadores. Una vez que se pega la etiqueta, la prohibición moral contra el asesinato queda suspendida. El Dios que ordena matar sigue siendo más eficaz para movilizar a las masas que el Dios que ordena amar. El odio es un combustible más rápido y barato que el amor. Enseñar a amar lleva años. Enseñar a odiar lleva una hora. El fanatismo necesita fe, y la fe busca pruebas. La gente cree en sus dioses porque ellos, supuestamente, demuestran poder a través de milagros, como curaciones inexplicables o visiones. Pero, ¿serían estos eventos una real violación de las leyes de la física o solo una falla en la percepción humana? Esto nos lleva a analizar los milagros documentados, no para desmentirlos, sino para encontrar patrones. Comenzamos con las estadísticas de curaciones, el milagro más solicitado. En Lourdes, Francia, un famoso centro de peregrinación, más de 200 millones de personas han buscado la cura en más de un siglo. De ese total, la Iglesia Católica ha reconocido oficialmente solo 70 casos como milagrosos. La tasa de éxito es mínima. Al comparar esta tasa con la de remisión espontánea de enfermedades graves en hospitales comunes, nos damos cuenta de que la probabilidad de una cura inexplicable es estadísticamente mayor en un entorno clínico. El efecto placebo parece ser el principal agente aquí. La fe no funciona como magia, actúa como una orden poderosa para el cuerpo. Cuando alguien cree de forma absoluta que será curado, el cerebro libera sustancias que fortalecen el sistema inmunológico. La religión funciona como un disparador para este mecanismo interno. El milagro, entonces, no vendría de una fuerza externa, sino de dentro de la propia persona. Esto se confirma al observar que curaciones similares ocurren en diferentes religiones. Musulmanes en tumbas de santos, hindúes en las aguas del Ganges, cristianos ante íconos. Si solo un Dios fuera el verdadero, los milagros se concentrarían en una sola fe. En cuanto a las visiones de ángeles y divinidades, estudios neurológicos muestran que la estimulación de ciertas áreas del cerebro, los lóbulos temporales, puede inducir la sensación de una presencia, además de visiones y sonidos. Biografías de grandes figuras religiosas describen experiencias que se asemejan a eventos neurológicos conocidos. Las mayores revelaciones de la historia pueden haber tenido su origen en una configuración cerebral única de individuos geniales. Mientras tanto,
la ciencia surge como un gran competidor en el campo de los milagros. Hace 2000 años, resucitar a un muerto era un acto divino. Hoy, un desfibrilador hace que el corazón vuelva a latir. Curar a un ciego era un milagro. Hoy, una cirugía de cataratas es un procedimiento rápido. La ciencia está asumiendo las funciones que antes eran exclusivas de la religión. El territorio de Dios disminuye a medida que el conocimiento avanza. Le quedan las grandes preguntas, como el origen del universo y lo que sucede después de la muerte. La cantidad de milagros registrados hoy es menor y su calidad parece haber disminuido en la era de las cámaras y la vigilancia constante. Aún así, la ciencia ofrece hechos, pero no consuelo. Nos dice que somos materia finita. La religión ofrece la promesa de un alma eterna y la posibilidad de un milagro. Ante la elección, muchos prefieren la narrativa más confortable, pues ofrece esperanza. La simulación está completa. Los dioses paganos cayeron por no tener la eficiencia del monoteísmo. La matriz oriental sobrevivió por su flexibilidad, pero su naturaleza pacífica la deja en desventaja en la disputa por el poder global. Quedaron los gigantes abrahámicos. El cristianismo venció económicamente, pero perdió su ímpetu combativo. El Islam crece en fervor, pero enfrenta desafíos con la modernidad. Parece un punto muerto. Sin embargo, el análisis de todos los datos revela que el verdadero vencedor no es un nombre que se encuentre en las Escrituras. El Dios más fuerte, que siempre ha gobernado a la humanidad, es el miedo a la muerte. Todas las religiones son, en esencia, diferentes respuestas a ese miedo fundamental. Creamos a los dioses a partir de nuestra angustia y nuestro deseo de vivir para siempre. El más poderoso es aquel que ofrece la mejor historia sobre la victoria contra el fin. Hoy, ese liderazgo está cambiando. La religión más fuerte de nuestro tiempo no es una de las tradicionales. Es una fe basada en el éxito y el control. Sus templos son los centros comerciales, sus íconos son los perfiles de éxito en las redes sociales, y sus mandamientos son consumir y dominar. En esta nueva fe, el Dios es el propio individuo. Y esa es la creencia más peligrosa de todas. Cuando el hombre se considera un Dios, pierde sus límites. El poder pertenece a quien controla la historia que nos contamos a nosotros mismos. Mientras la humanidad exista, Dios existirá, pues Él es nuestro reflejo en el espejo de la eternidad. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.